Tenemos a un músico y a un director, productor. Ahora nos contará toda esa capacidad de creación que tiene. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes, Josué. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vienen hoy a hablarnos de un proyecto precioso, duro, complicado, pero por eso mismo va a ser increíble su final, seguro. Esperemos. Y Josué, pues tenemos el placer de tener aquí a alguien que le han dado un Oscar, ¿no? Se considera los Oscar de la música, sí, porque compone para cortos, y ahora mismo pues creo que acabo de crear la conexión de la que hablaremos después, ¿no? Van a trabajar juntos y nos van a contar ese proyecto Smile que tenéis por delante. ¿Por qué tú te dedicas a lo que te dedicas y por qué tú te dedicas a lo que te dedicas? Pues bueno, yo me dedico a esto básicamente por la necesidad de que me gusta contar historias, y al final cuando empiezas como hobby o por amistad, como fue mi caso con mis amigos grabando tonterías en el campo, pues al final empiezas a encontrar algo que le ves sentido, no sabes por qué, pero tiene un sentido para continuar, y ese algo pues va evolucionando pues a mejorar determinados aspectos visuales, a encontrar mejores profesionales que te acompañen en las aventuras que se te ocurren. De repente hay gente que se interesa en festivales o lo que sea, y al final pues acabas un poco sin comerlo ni beberlo en pues eso, de grabar con el móvil a grabar Xmile. Y para ti, Josué, según he escuchado en alguna entrevista tuya, alguien que compone su primera canción con 13 años, pues ya tiene muy marcada la vida, ¿verdad? Sí, la verdad es que fue fundamentalmente una vocación y pasión por la música. Desde muy temprana edad empecé a sentir la necesidad de expresarme a través de la música, y empezó una aventura importante. Desde plasmar las primeras notas, aprender el instrumento, el piano, y luego la curiosidad de conocer otros instrumentos del mundo, pues para dar originalidad y para dar ese carácter genuino a la música, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito de este proyecto. Todo empieza porque escribí el guión de mi primer largometraje, que se llama Swing, y me salió una comedia romántica, un poco erótica. Entonces, claro, no tenía Estabas metido ahí, claro. Era el efluvio de 50 sombras de Grey. No, por Dios, esa ultra invasión del mundo que hubo. No habíamos llegado aún. Pero bueno, el caso es que, dije, como no tengo ningún proyecto que avale mi experiencia como realizador en historias más emocionales, más de este estilo, pues vamos a cambiar de rumbo y vamos a intentar buscar algo que pueda servirme como aval para seguir avanzando en mi carrera, que es un poco por eso hacemos estas cosas, porque todos queremos avanzar, todos queremos crecer, y pues al final se me ocurrió la idea de Xmile, que es un proyecto de ciencia ficción. No me gusta la ciencia ficción, pero es la única trama que se me ocurrió para avanzar, para poder esta contar idea, lo que tú querías, ¿no? Contar, ¿no? Y sí, que al final habla un poco de que está muy bien digitalizarse y vivir en una sociedad 2.0 o 3.0 hasta donde lleguemos, pero que no hay que olvidarse de compartir un momento con una persona, de saber tener una conexión con alguien, un momento en el que solamente hay una sonrisa entre dos personas, y ahí parece que el tiempo se detiene, ¿no? Por eso empezamos con Xmile. Y ahora, pues afortunadamente ya podemos presentar lo primero que vamos a hacer con Xmile, que es una canción que ha compuesto Josué, que ahí es que donde es entras Sonríe, tú en escena. y que vamos a presentar en Portolito la semana que viene. Porque, ¿cómo se crea esta conexión? Pues como todo, trabajando con gente muy profesional y muy apasionada, pues se van mestizando y mezclando los talentos. Y bueno, yo tuve la fortuna de conocer a Miguel Ángel gracias a Abdelatif Huidar, que es otro actor y director de cine afincado aquí en Valencia. Y protagonista de Xmile. Efectivamente. Entonces, yo venía trabajando ya con Huidar, que fue pues el trabajo que tantas alegrías me reportó durante este año pasado, y a través de esa conexión de Huidar conocí a Miguel Ángel. Nos citamos, recuerdo, una noche hace un año de martes, y pico, ¿no? O algo así, fue una cosa muy random. Son las mejores noches, vamos a ver. Que yo pensaba, este hombre está loco, porque martes, martes a las 11 de la noche. Sí, fue después de cenar, fue una cosa le dije a mi mujer, no tenemos una vida bohemia, nos levantamos a la mañana, tenemos que ir a trabajar, esas cosas, ¿no? A las 7, entonces no estás acostumbrado a salir de tu casa a las 11 un martes por la noche, pero me atraía la idea, y más referenciado por Huidar, y tuve la fortuna de conocer a Miguel Ángel en un pub, en un bar, tomando una cerveza. Juan Llorens. Me comentó el proyecto de Xmile,
que ya venía fraguándose desde hacía unos cuantos meses. Yo me incorporé a posteriori cuando ya estaba rodado. Montado, ya está. Y me atrajo mucho la idea de poder participar en un proyecto, primero con Miguel Ángel y segundo con el calado y con la calidad que tiene Exmile. Y a partir de ahí pues iniciamos una bonita relación que ha desembocado en no solamente Exmile, sino en poder trabajar en otros proyectos muy variopintos, muy diferentes unos de otros, pero que permiten tu desarrollo y tu evolución, en mi caso, como músico. Me gustaría que tú, Josué, presentaras a la persona con la que vamos a hablar dentro de un ratito, porque Miguel Ángel ha sabido captar gente muy buena. Bueno, en este caso, Josué. Por eso le doy el pie. Adelante. ¿Con quién vamos a hablar dentro de un ratito? Bueno, va a ser un lujo presentar a una persona de la calidad de Nesrin. Nesrin Belmoj es una compositora, cantante y chelista profesional, franco-argelina, que está 9 años afincada ya en Valencia, es titular de la Orquesta Palau de les Arts. Ella es compositora, tiene su propio grupo de jazz, arrancando muy fuerte aquí en Valencia, que es el grupo que se llama Nes. Y luego, bueno, debo decir que Nes, además de todo lo comentado previamente, es la famosa reina próspera en el show del Circo del Sol Amaluna. Entonces, contar con Nes en el proyecto Exmile y tener el honor de tener su voz y su cello en un tema que he podido componer, pues es algo que le agradezco y que me llena de orgullo. Muy buenas tardes, Nesrin Belmoj. Hola. Hola, buenas tardes, bienvenida a Andando y Viendo. Lo primero, ¿por qué te apeteció hacer este proyecto junto con Josué y Miguel Ángel? Porque confío mucho en Josué, primero. Cuando me propuso este proyecto, acepté primero sin escuchar nada de la canción y sin saber exactamente lo que será, pero creo que las colaboraciones musicales se hacen así, al principio con mucha confianza entre artistas y fue una súper buena sorpresa cuando después descubrí la canción, conocí a Miguel Ángel, vi la película y me dije que sí, que había hecho bien de confiar en él y en sus gustos, vamos a decir. La verdad es que esa confianza ciega la tenéis mutuamente, ¿verdad, Josué? Sí, desde luego. ¿Qué es lo que más te atrae de este proyecto? Pues creo que es el hecho de que a nivel profesional estar rodeada de gente que es profesional en sus ámbitos respectivos. Creo que es esto primero que me atrayó, el hecho de que vivir en una ciudad donde hay gente que hace cosas buenas y con este talento, diría, esto me gusta juntarme con gente así. Y cómo ha quedado todo, que al final es la suma de, pues por ejemplo en la canción, aparte de Josué y de Nes, está José Manuel Moles, que es el que ha hecho la mezcla y el mastering, y la verdad es que ha hecho que lo que había ahí en el ordenador de Josué suene y brille como vamos, no se puede decir en horario infantil, pero muy bien. Sí, otra persona buenísima que vive aquí en Valencia. Sí, y todo el mundo que ha participado en el videoclip, que la verdad es que fue un día de grandes resultados y muy divertido, aunque Nes te cansaste un poco, ¿no? Al final de escucharme. Es que tú... No, es que pero Miguel Ángel lo asume, Miguel Ángel lo asume. Es que es hacerme venir tan pronto. Yo soy músico, los músicos no se levantan tan pronto por la mañana. No, además... se tienen que permitir, ¿no? El no levantarse temprano. El plano final, como curiosidad te puedo contar que hay una mirada de Nes, porque el último plano del videoclip es de Nes, que acaba de tocar, y la mirada que pega y la sonrisita que pone así como picarona, me estaba mirando a mí, que estaba en el monitor, en plan de ¿ya o qué? Ya hemos terminado. Y la verdad es que queda súper bien. Creo que es de lo que más han destacado las personas, de como que es un sentimiento de verdad, ¿no? Y al final, pues mira, por cansancio, por lo que sea, pues ahí tenemos el regalo que nos dejó Nes a nivel imagen, y además que la anécdota creo que está graciosa. Es buena, además nos tenemos que fijar cuando lo veamos. Morbo. Hombre, claro, esos son los detalles que muchas veces nos pueden escapar.
Juan. La continuidad está en el making. Ahí está, ahí se desvela el secreto, ¿eh? Ahí sí que ya sale todo, ¿no? Sí. No, además Qué es que miedo es me eso. da. No. Bueno, ya sabes como lo que metimos en el making, es que no hemos podido resistirnos. A ver, Ya. de todo se aprende, ¿no, Nes? ¿Qué va? Sí, de todo se Lo aprende hizo súper eso. bien. Lo que pasa es que son muchas horas, claro. Estás grabando con una cámara de cine, que es una Arri, con el director de fotografía Víctor Entre Canales, que se tomaba su tiempo para hacerlo todo bien. Es que luego el resultado merece la pena. O sea, con todos los vestuarios que teníamos por parte de Fidel David, rodando en un estudio como es el de Jung, que es enorme. O sea, con toda la gente que estaba ahí, que hasta llevamos una polilla de las del Señor de los Anillos, ahí Sí. de la calavera. Qué o sea, bueno. me refiero que había muchísima gente trabajando muy duro por un resultado común. y Espectacular, compartir. seguro. Cuando escuché la voz, estábamos haciendo los créditos del cortometraje y le dije, Josué, ¿me puedes pasar las tomas de voz a pelo a ver qué pasa? Y cogí los créditos con la voz de Nes para probar cosas y ha quedado una secuencia bastante especial. Nes, tendrías que ver a Miguel Ángel la sonrisa que tiene. Qué bonito. Muy bonita, de verdad. Si hago que Miguel Ángel sonría, yo... Joder, venga, vamos. Eso está muy Sonríe, por feo. favor. Esto Sonríe, también, yo esto también sonrío. forma parte del making Yo of the sonrío, Smile, yo ¿verdad, sonrío. José? Sí. ¿Crees que hay algo de Josué en ese Mucho. Pues, al final... no en la música, sino en cómo has trabajado con Nes, en cómo has podido comunicarte con Miguel Ángel? Mira, yo creo que al final, en el momento que podamos desvelar lo que es el proyecto X-Mile por completo... Se porque entenderán muchas cosas. Es, ¿no? es algo que todos anhelamos, porque los que llevamos trabajando muchos meses en el proyecto y vamos Años, viendo ya. cómo va evolucionando, pues al final existe esa impaciencia de que todo el mundo pueda ver lo que es el resultado final, ¿no? Entonces, empezar por lo que es el videoclip de X-Mile tiene ya una connotación y un destiñe muy importante de lo que es la música del propio cortometraje. Entonces, es una manera ya de ver la punta del iceberg, de dejar pues todas esas expectativas que se van a ver cumplidas de manera irrefrenable cuando la gente vea el cortometraje, y poder hacerlo con Nes en el proyecto, pues es excepcional. Deberías de preguntárselo a ella, que está por ahí. Ahora le y toca que, a Nes. y que Ahora le ha toca a llegado al Nes. proyecto de manera muy reciente. Es la menos contaminada, ¿no? Claro. La que más fresco tiene todo. A ver cuáles son sus sensaciones. Nes. La verdad es que como artista yo he decidido desde hace mucho tiempo ya de no tener ninguna frontera. A mí me interesa un montón estar rodeada de gente que hace otras cosas, donde la música tiene también un sentido. Y por eso me atrae el mundo de las películas, esto está claro, como no soy actriz. Bueno, sí lo fuiste en la canción, sí Sí. lo eres, tú interpreta un personaje, en realidad. Interpreto un personaje, pero todavía en mi cuerpo de músico, en mi cuerpo de intérprete de la música. Y como en el cine la música tiene un rol súper importante, a mí me encanta el hecho de poder llegar a este mundo. Es que, por ejemplo, estamos en una época, creo yo, que la mezcla de creadores y de diferentes ámbitos es una necesidad para poder sobrevivir, para poder desarrollar el arte, y creo que ayuda y aporta mucho. Además, ella, cuando estábamos dirigiendo el videoclip, que además fue por la tarde, estaba desde por la mañana, estuvieron todo el día maquillándola, probando diferentes peinados, etcétera, y fue por la tarde cuando empezamos a grabar con ella. Y al principio era como, venga, dale caña, y le subíamos el volumen, y al final hicimos, creo que cuando ya se puso en plena forma y calentó, hacíamos 2 tomas o 3 por posición de cámara, ¿no? Porque nosotros iluminamos para grabar de una forma, luego de otra, etcétera, y hacíamos 2 o 3 tomas porque todas quedaban brutales. De hecho, creo que las tomas molan mucho. Este mundo es muy especial, es que no se sabe cómo se graba una película, yo no sabía tampoco. Es diferente totalmente Claro, a todo lo que habías diferente. vivido. Coordinarnos Es como a que- todos los niveles, ¿no? Porque tú Sí, realmente claro, en y tú grandes esperas- montajes sí que estás, ¿no? esperas Trabajas en el mucho. Cirque du Soleil y esos son grandes montajes. Pero es diferente, ¿no? Sí, es muy diferente porque en el momento es muy corto, el momento que lo tienes que dar todo dura 30 segundos. Y Guau. entonces estás ahí esperando muchísimo tiempo para estar después detrás de la cámara y darlo todo en muy poco tiempo. Y eso para mí es muy nuevo porque
es un tiempo que es diferente de un concierto, de un show, de que ahí tienes tiempo para ponerte, para... Ahí no, en un minuto tienes que darlo todo ahí y se queda esto. Así que fue interesante para eso, de descubrir este mundo, la verdad. Claro, aprendiendo continuamente, ¿verdad, Nes? Eso es. Porque eso es. también es concentrar una idea en un breve espacio de tiempo en música. Tiene que ser complicado. Bueno. Sí, es como... Josué me dice, no, ¿qué va? Esto está más que dominado, vamos. No, hombre, no es una cuestión de dominar. Lo que pasa es que cuando vives la música y la vives con pasión, pues concentrar una idea en... te salen cosas y esas cosas pues a veces se genera la magia, a veces no, pero a veces se genera la magia y lo que desde fuera se ve como algo excepcional, para el que lo quiere transmitir es algo natural. Voy a decir, ¿no? Es lo que te nace en ese momento. Entonces yo creo que ahí está lo bonito del cine, de la música, del que escribe, del que pinta. Es la grandeza del arte y de la cultura. Qué maravilla. Además que no solo hemos estado nosotros en el videoclip, teníamos, pues aparte, hemos contado con los protagonistas de X-Mile para contar una historia paralela, que son Abdelatif Widar y Teresa Seco, que a Teresa encima, que es una actriz emergente y modelo, y bueno, Fidel David, que es el diseñador y con el que, bueno, uno de los pilares principales de este proyecto y que ha hecho todo el vestuario para el proyecto, pues aparte del vestuario que ella llevaba ese día, que acordémonos, estábamos en enero, era todo gasas y la atamos con unas técnicas de cuerdas que se llaman shibari, que vinieron desde el colectivo 69, que está aquí en Valencia y que bueno, se dedican pues a divulgar o humanizar todo esto de las cuerdas y el arte que hay detrás de ello, que no solamente es 50 sombras de Grey, como podemos entender, sino que tiene un desarrollo distinto, que es el día en Lotelito, el miércoles que viene lo explicaremos. Entonces, claro, entre todo esto, aplicándole cuerdas, sedas y gasas. Además, unos tubos que hicieron un grupo que se llaman Creadores a Sueldo, que incorporaron unos tubos, unas movidas, que al final queda la propia imagen del proyecto, o incluso Nes, que gracias a Yamaha pues le cedieron un pedazo de cello eléctrico que era la leche, muy visual, o sea, que queda muy diferente. El vestuario que llevaba pues era de una tienda de ropa de segunda mano, pero vintage y de los años 40 llevaba, bueno, en fin. O sea, ahí había muchísima gente que además creando un ambiente, claro, creando una situación. Exacto. Y al final aquello era una pasada verlo, luego pues ya con color, con los efectos, con los planos de X-Mile que hemos incorporado al videoclip como avance de todo lo que viene luego, pues la verdad es que el ambiente que se generó ahí, yo estaba disfrutando ahí como un niño pequeño. Claro, como un niño, ¿no? Es Navidad y además a la semana siguiente era mi cumpleaños, o sea, en realidad era todo como muy profético. Es que Miguel Ángel se hace unos autorregalos importantes, ¿verdad, Nes? Yo qué sé. Es que quiero decir que la que estaba atada no soy yo, ¿eh? Vale. No, es Teresa. Sí, no estaba claro la cosa. No. La actriz ella tocando el cello y cantando. Y Teresa puteada. Sí, eso es. Qué paciencia tiene esta niña, de verdad. Sí, ¿no? Nes, Josué, ahora que no nos oye Miguel Ángel, ¿os deja trabajar? ¿Dirige? ¿Da ideas? Ahora que no nos escucha. Nes, ¿contestas tú? A ver, yo no he pasado tanto tiempo como tú con Miguel Ángel, así que tú has pasado mucho tiempo con él, pero la verdad es que yo quería que quizá que me dirija más, pero te deja bastante libre en lo que eres al final, porque yo le preguntaba de vez en cuando a ver cómo quieres que lo haga, que me mueva, qué sentimiento quieres que ponga ahí, y él me dice, no, tú haces lo que te viene. Entonces, la verdad es que por lo mí, que le pedía era intensidad. No. Porque es que... Fuerza. No, porque ella, por ejemplo, cuando vives la música, la tienes dentro y tienes que expresarla, Nes no tiene ningún problema. Lo único que yo le pedía era que se soltara. Porque luego sí que es cierto que te pedí hacer una vuelta y luego no quedaba como la primera vez que la diste, porque como lo estabas pensando, entonces
en ese sentido, cuando estás poniéndole música a alguien y es una canción que se llama Sonríe, que tiene unos arreglos orquestales y una potencia de la leche, pues no vas a ponerte a decir, no, y ahora pues a los Spice Girls, ahora pasito izquierda, pasito derecha. Entonces, simplemente, claro, lo que comenta es como que ella igual tenía una cierta inseguridad porque no le comentaba tanto, pero es porque yo veía, y el monitor con la cámara se ve totalmente distinto, ella se sentía desnuda ahí, Claro. un tío con la cámara en su cara y ella moviéndose con la canción, pero yo estaba viendo ya que teníamos de sobra y creo que se va a ver que teníamos de sobra. Pues si os parece, vamos a escuchar un poquito de esta maravilla. Ay. Sonríe en la distancia, sabe, entra directo al corazón, hazme ver que algo ni te importa, que somos dos, solo tú y yo. Sobran las palabras. Creo que lo que acabamos de escuchar, que es un breve pedacito de lo que podremos descubrir el próximo miércoles 2 de marzo en el Hotelito, en la calle Las Barcas, en Valencia, será el mundo completo de este videoclip que habéis creado entre los tres. Yo tengo unas ganas de verlo y de escucharos y de vivirlo y compartirlo con vosotros que no os lo podéis imaginar. Porque si he descubierto algo esta tarde es que cuando tres personas que tienen talento se juntan, se pueden hacer maravillas. Y sobre todo, cuando se juntan con la capacidad de aprender del otro. Y creo que vosotros habéis hecho un tándem muy potente, ¿verdad, Nes? Pues eso, lo que comentaba antes, exactamente lo que dices. Es que sí, cuando te juntas con gente buena y con muchas ganas y con un proyecto maravilloso, creo que sale algo interesante al final. Bueno, igual no soy la que debería juzgarlo, la gente que lo verá lo podrá decir, pero creo yo también con mis ojos y con mi expertise, iba a decir, con también mis requisitos de profesionalidad, a mí me parece más que hecho esto, o sea, que está muy Además, bien. sí que cabe decir que cuando Josué le enseñó el corto a Nes, ella dio unas... Claro, como nosotros estamos tan contaminados de verlo y siempre intentamos pensar out of the box, ¿no? Fuera de la caja y todo esto, pues sí que Nes comentaba ciertas cosas que había visto de primeras y me dijo, pues mira, esta escena igual aquí no sé qué, y las hemos modificado. Y está... Claro, hombre, aquí se escucha a todo el mundo, o sea... ¿Eso no lo sabías, Nes? No sabía que lo había cambiado. Igual Sí, que, sí. a ver, es verdad, se podría decir mi granja esta de que va. No sabe nada de No, pero películas y- creo que lo Pero bueno no. de Xmile es que la gente que está, te puedes apoyar fácilmente en ellos y confiar en que lo que no estás haciendo tú lo está haciendo la otra persona y lo está haciendo de una forma muy capaz. O sea, desde los estudios de Doble Film que están haciendo los efectos, a Fidel cosiendo, a Pepa y todos los que han maquillado, que hasta le ponían Todos. perlas en las pestañas y se las pegaban a Teresa Sale por una. sale en el vídeo que lo he visto. O sea, hay una tralla ahí, o la Hay pastelería cariño. artesanal, o sea, ¿No? Josué, cariño. Mucho. Más que cariño, hay pasión. y sobre todo es compartirlo, y por eso hacemos el evento antes de que venga Fallas y Pascua y se líe todo. Para que te hagas una idea, después de haber hablado con todo el equipo, vienen 40 y pico del equipo, o sea, me refiero que están ahí. Vais a estar al con completo, unas prácticamente. ganas, sí, están con muchas ganas y nosotros, que al final es muy duro cuando tú tienes algo tanto tiempo que no lo enseñas para que la gente pues lo vea como de primeras y se emocione, ¿no? Tú lo pierdes, eso. Tú cuando estás editando ya no ves nada. Te enfrías incluso, Claro, ¿no? por eso cuando Nes vino, cuando viene más gente o cuando ve algo y lo compartes con esa persona, vas creciendo. Y Xmile, una cosa de las que tiene, y por eso Josué incorporó a Nes y ya has visto que cómo ha casado. Es una mezcla explosiva. Pues esto se hizo hace 2 meses y Josué lleva con la banda sonora 1 año, desde noviembre de 2015. O sea, que en realidad son cosas... 14, perdón.
Entonces, claro, es una cosa que de verdad que va creciendo, que es un proyecto que nos escuchamos, nos sentimos y al final lo que estamos haciendo es crear algo donde todos podamos tirar para adelante juntos. Claro, porque Por eso- para crear estas cosas no hay que tener prisa, ¿verdad, Josué? Desde luego que no. Hay que marcarse unos tiempos y hay que tener plazo, porque las prisas en estos casos son un poco peligrosas. Pero el requisito de dejar las cosas madurar muchas veces, y hemos tenido la ocasión con el tema de la banda sonora, porque hemos retomado la banda sonora de Xmile después de un paréntesis prácticamente de 2-3 meses con Sonríe, y ha sido algo muy bueno, porque vuelves a descubrir todo lo que has hecho con perspectiva, descubres cosas que habías olvidado, y el proyecto va madurando con el tiempo y por consiguiente va cogiendo cada vez más sustancia, ¿no? Además, Entonces, como dice Miguel Ángel, ¿no? Ir poniéndole de vez en cuando un poquito de perejil, un poquito Eso de es. sal, dejándolo Además cocer a que fuego, una cosa escuchando que- con las orejas bien Sí. grandes y bien abiertas. Y una cosa que tampoco se suele dar es que hemos hecho una especie de serie para internet que documenta todo el proceso de creación de Xmile desde que empezamos con la idea hasta el rodaje, los momentos de tiempo muerto de lo que hacíamos cuando estábamos ahí hasta las narices. Tenemos capítulos dedicados a la hipnosis porque hipnotizamos a los actores para que estuvieran más tranquilos en el rodaje y todo esto como experiencia con Tony Pons. Tiraste de Tony, ¿no? Tiré de Tony Pons, por supuesto. Se ve todo lo que hemos hecho porque, por ejemplo, muchas partes de los maquillajes, etcétera, los hizo María Cervelló desde Madame Mim, pero en vez de crearlos ella con las manos, como eran piezas muy pequeñas, que de milímetros de grosor que diseñábamos pues con Juan Antonio Valverde, que es nuestro concept artist, las tuvimos que llevar a modelarlas en 3D para imprimirlas en Para poder 3D con Repro imprimirlas. 3D, que es una empresa que hacen aquí todo el tema de impresión 3D, todo esto. O sea, hay muchísima gente que se va a poder ver su labor desde dentro, desde una perspectiva mucho más didáctica y mucho más entretenida. Son capítulos de 2 minutos, pero ya te digo que vamos a ver desde hipnosis hasta impresoras 3D, hasta perros en croma, hasta De todo, ¿no? Anés cantando y cagándose en mí, vamos, de todo absolutamente. Josué con un instrumento que se llama el tuduk, que es una cosa que Pero es que así interpreta- es como surgen las cosas, ¿no? Sí, sí, no, desde luego es un proyecto que creemos que el tiempo que se está fraguando es porque estamos cargándole de contenido, de muchas sorpresas y, como siempre, de mucho humor. O sea, como ves que no, Sí, no, a ver. que no falta. Josué en una entrevista ha dicho algo muy bonito, que es que él no crea, no compone para ganar premios, sino para ser feliz. Y creo que esa es la filosofía que te tiene que llevar hacia adelante en la vida. Por eso nos encanta tener a gente como vosotros en el programa. Os voy a recordar a todos que el evento de esta presentación del vídeo de Sonríe es el próximo día 2 de marzo a las 8 de la tarde en el Hotelito, en la calle Las Barcas. Podréis conocer a Miguel Ángel, podréis conocer a Josué, podréis conocer a Anés. Y yo estaré por allí repartiendo besos y alegría.